Efemérides de hoy, 5 de junio, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, en este mes dedicado al medio ambiente, y yo creo que debo empezar en 1938, una de las efemérides más importantes de nuestro país. ¿Por qué? Porque hoy cumple 80 años la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena. Yo creo que a todos sus egresados, mi tía Noris, que es miembro de la segunda promoción, mi tía Mayín también, que es miembro de este prestigioso centro, y yo creo que ahí es donde está la grandeza de un presidente. Cómo hacer una escuela normal, crear maestros, cuando este país era casi recién independizado. Santiago quedaba como si hicieras casi una escuela en la luna, y el presidente Juan Demóstenes Arosemena decide hacerla en esta ciudad y no hacerla en Penonomé, como querían muchos, o haberlo hecho en la capital, como obviamente querían todos. No, esto hay que moverlo al interior. ¿Y qué pasa con eso? Pues el eje intelectual se mueve a la ciudad de Santiago, y esto pues genera un centro pues que era un caldo de cultivo de todo el conocimiento nacional. Yo creo que no hay nada más importante, o el centro educativo por excelencia, porque ahí dan clases maestros para crear maestros. Y yo creo que no hay nada más, ¿sabes?, una misión más grande que un gobierno que hacer este centro. ¿Y cómo era de importante? Pues con ese frontispicio, con esos frescos pintados por el mejor pintor de la época, Roberto Lewis, para darle la majestuosidad a este centro educativo, y felicidades a todos los que en estos 80 años pues han hecho brillar a este centro educativo por excelencia. Vamos a 1944, porque un día como hoy, el general Mark Clark y sus tropas entran en Roma. Pues lástima que esta victoria pues quedara opacada, porque al día siguiente fue el desembarco de Normandía. Pero lo interesante de esto es que ¿qué general no quisiera entrar victorioso a Roma? Eso pensó el mariscal Kesselring, alemán. ¿Y qué ocurrió? Mientras los aliados entraban en Roma, pues eso dio chance para que el ejército alemán se escabullera hacia el norte de Italia, donde se mantuvieron plantados durante el resto de la guerra. Mark Clark es el que está a la derecha, en la parte de adelante del taxi, y era alguien que realmente tenía mucha empatía con sus soldados. Había uno, porque durante la guerra tratan de que todo el mundo haga las botas y los uniformes para las medias, bueno, para las medidas que todo el mundo tiene. Había un soldado que tenía unas botas muy pequeñas y se lo dijo al general: mire, yo tengo que meterle papel y meterle un poco de cosas, yo te consigo tus botas. Dice que cuando se las dio, el hombre le dijo: ¿y no te has asombrado de que este general, mira, piense en un soldado como tú? Dice: no, este es un hombre que tiene que estar pensando en todos sus soldados, y no me asombra que me haya traído mis botas. Posteriormente fue jefe de Estado Mayor durante la presidencia de Eisenhower. Pues Mark Clark, ¿quién no quisiera entrar en Roma? Vamos a 1947, porque yo creo que uno de los planes más importantes de la historia contemporánea de los Estados Unidos pues se fragua un día como hoy. Otro general, George Marshall, pues el Premio Nobel de la Paz de 1951, inicia un día como hoy el Plan Marshall de reconstrucción de Europa. ¿Qué significó esto? Pues abrir mercados, abrirle al comercio. Sabía que toda la producción europea y todos los países no se pueden recuperar si no es teniendo producción y clientes a quien comprarle, y clientes que le compren. Obviamente esto a cambio de muchas cosas. Por ejemplo, abrir el cine europeo a las películas estadounidenses fue una de las decisiones más importantes que se tomó, sobre todo el cine francés. Y hay anécdotas interesantes de lo que fue pues esta negociación entre el señor Meyer, de la Metro-Goldwyn-Mayer, y el expresidente Leon Blum. Vamos a 1967, porque un día como hoy inicia tal vez la guerra que más ha transformado el Medio Oriente. Y lo digo porque un día como hoy, 3 ejércitos de Siria, Egipto y Jordania, pues 500.000 de hombres invaden Israel. ¿Qué ocurre? Pues los judíos se plantearon muy bien cómo iban a hacer esta guerra. ¿Cómo? Pues uno, acabar con toda la aviación egipcia, primero. 2,
acabar con el ejército jordano y 3, terminar con el ejército sirio. ¿Cómo lo hacen y qué ganan? Con Egipto ganan todo el desierto del Sinaí. En la guerra con Jordania ganan toda la parte occidental de la ciudad de Jerusalén, entran por primera vez al Muro de los Lamentos, y contra Siria ganan los Altos del Golán. ¿Y qué implicó esto? Israel dice, bueno, ahora tengo tierra que ofrecer a cambio de paz. Antes no la tenía. Esto posteriormente creó una guerra en 1973 y gracias o debido a estas negociaciones, esta tierra ganada por los israelíes, pues se logra pues la paz con Egipto a cambio del desierto del Sinaí, la paz con Jordania a cambio de la franja occidental y bueno, una situación con Siria pues de mírame y no me toques, porque quien tenga los Altos del Golán tiene los ojos de Siria y los ojos de Israel. Vamos a 1981, porque un día como hoy, en California, varios centros para el control y prevención de enfermedades informan los primeros casos de SIDA en 5 varones homosexuales. Bueno, este letrero fue una publicidad de Benetton. ¿Y esto qué implicó? Bueno, pues quienes quieran entender más esto, hay un libro que se llama Más grande que el amor, de Dominique Lapierre, y explica cómo fueron 2 científicos, uno americano y uno francés, pues llegando a las mismas conclusiones sobre esta transmisión de esta enfermedad venérea. Al final es una enfermedad pues venérea que pues, empezó con los homosexuales y ya se ha convertido en una pandemia que yo creo que ha sido bastante bien manejada para las dimensiones y el miedo que tenía la población, sobre todo esos primeros años 80.